Cuando esa cabeza se raje, cuando esa cabeza estalle, será la flor, el nuevo narciso, Gala, mi narciso. Menuda declaración de amor. Pero un momento, antes de que se me olvide, por favor, dadle a suscribirme y a la campanita. Gracias. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a CMZ, donde los misterios del arte son descubiertos. Y hoy analizaremos otra obra de nuestro artista favorito, sí, el mejor de todos, Salvador Dalí. La obra que os traigo hoy se titula La metamorfosis de Narciso. Y quedaros, no os vayáis porque hoy hay mucho misterio que desvelar. Así que, si estáis listos, ¡allá vamos! La metamorfosis de Narciso es una obra que hizo Dalí en 1937. La técnica que empleó es óleo sobre tela y su tamaño es 52 centímetros de alto por 78 centímetros de ancho. Y sí, ya sé que os estaréis preguntando qué significa todo eso que estamos viendo en la obra. Veamos, este cuadro es una reinterpretación de una leyenda grecolatina del poeta Ovidio. Esta leyenda habla de un joven llamado Narciso que se enamoró de su propia imagen al verla reflejada en el agua. ¡Qué sexy que soy! ¡Oh, qué sexy! ¡Tú sexy, sexy! ¡Sexy, sexy! Narciso, al intentar alcanzar su propio reflejo, se ahogó y falleció. Sin embargo, los dioses del Olimpo inmortalizaron su imagen plasmándolo en una bella flor, el narciso. Y como anécdota muy interesante, la palabra narcisista que empleamos para describir a la gente que se quiere mucho proviene de esta historia. ¿Narciso? ¿Narcisista? ¡Qué listos vais a ser cuando acabe el vídeo! Y esto es la historia que veis en el cuadro, mezclado con movidas de Dalí, obviamente. Pero en este cuadro Dalí plasma la acción del mito y no el resultado final. Para entenderlo mejor, vamos con las dos figuras principales que dominan la obra. Con estas figuras nos muestra el antes y el después de la metamorfosis. Esto lo hace generando una especie de ilusión óptica donde refleja una especie de figura genérica con forma de maniquí articulado. El autor emplea la forma genérica para dejar claro que el protagonista de la obra es la transición. Por lo tanto, no es un reflejo literal, es una especie de desdoblamiento donde se transmiten dos momentos consecutivos de una misma historia. Esto se traduce en que el personaje principal no es Narciso, sino lo que le sucede. ¡Wow! ¡Wow! La figura de la izquierda representa los momentos antes de la muerte de Narciso. Dalí lo plasmó con tonos amarillentos, ligeramente difuminado y con forma humanoide, doblándose seguramente para morir. Los contornos imprecisos dan la sensación de que la figura desaparece gradualmente. ¡Wow! Damos paso a la figura de la derecha. Esta está realizada con tonos grisáceos, textura de piedra caliza y un aspecto más definido. También se pueden ver unas hormigas subiendo por la pierna. Recordad que para Dalí las hormigas representan la muerte y la putrefacción. Por lo tanto, esta es la representación de un narciso ya muerto. En este caso, la cabeza simula un huevo del cual surge la flor del narciso. ¡Wow! Menuda historia. Y diréis, si se trata de una figura muerta, ¿por qué surge la vida? Cuando Dalí realizó este cuadro, también escribió un poema. Os lo dejo aquí en la descripción. La última estrofa del poema dice lo siguiente: cuando esa cabeza se raje, cuando esa cabeza estalle, será la flor, el nuevo narciso, Gala, mi narciso. Esta es la diferencia entre el cuadro y la leyenda de Ovidio. Dalí se siente muy identificado con Narciso, él también se quiere mucho a sí mismo. Soy Dalí y soy muy guapo. Soy Dalí y soy muy sexy. Soy Dalí y soy sexy. Sin embargo, él recalca que no va a morir como Narciso. A Dalí, Gala le va a salvar de ese funesto destino. ¡Super Gala! ¡Super Gala! El fondo está inspirado en los paisajes de Cap de Creus, lugar donde veraneaba el artista. Ese paisaje irreal, fruto de la erosión y del paso del tiempo, está hecho con ese efecto ilusorio y también se ve afectado por la metamorfosis. Y ahora vamos con los personajes que aparecen en segundo plano. Tras las dos figuras observamos un grupo de personas.
Según el propio Dalí, se trataba de un hindú, un catalán, un alemán, un ruso, un americano, una mujer sueca y otra inglesa. Estos personajes representaban a los pretendientes de Narciso y que él constantemente rechazaba. Quítate de encima, che. Déjame. ¿Qué? Flipao. El tablero de ajedrez colocado a la derecha representaría problemas familiares que tuvo Dalí, especialmente con su padre después de fallecer su madre. Pobre Dalí. La figura de escultura humana sobre un pedestal colocada encima del tablero representa el ideal de belleza. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El perro que aparece a la derecha se cree que podría representar la dolorosa memoria de Federico García Lorca, un gran amigo del pintor que fue asesinado un año antes de realizar esta obra. Con este personaje el autor transmite que él y su amigo se volverán a encontrar. Esta obra fue la primera que hizo el pintor utilizando solo su método paranoico crítico. De hecho, Dalí dejó claro que esta obra hay que verla en un estado de fijación distraída. Eso sí, aquello no, aquello sí, aquello no. ¡Menudo mezclote! Y señoras y señores, hasta aquí llegamos con el análisis de esta obra. Así que ahora ya podéis darle a suscribirme y a la campanita. Gracias. Y como siempre espero que hayáis disfrutado y aprendido algo. Y por favor comentadme si sabíais que la palabra narcisista salía de esta historia. Yo no tenía ni idea. Así que muchas gracias y hasta la próxima. ¡Wow! Menuda historia. ¡Qué fuerte! ¡Wow! ¡Wow!